Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de los contenidos del Semillero de Investigación Divergente. Somos el grupo IUDES de la Facultad de Educación, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana. No olviden que estamos en varios sitios virtuales, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube y siempre aparecemos como Semillero de Investigación Divergentes. Nos dedicamos a la búsqueda de voces que han sido acalladas, ocultas, soslayadas por distintas formas de dominación, de hegemonía. Y en ese momento justamente nos estamos concentrando en una exploración de un corpus de novelistas femeninas, africanas, casi siempre del orden subsahariano, aunque en realidad también hay parte de la África de origen musulmán. El día de hoy vamos con el tercer capítulo de estos contenidos. Vamos a trabajar la novela Volver a casa de Ya Gyasi. Es una autora ganesa que está en manos para el grupo de estudio del análisis de nuestro compañero del semillero, Ángel David Tobar, a quien le damos la bienvenida y que nos va a disertar con esta novela alrededor de 15 a 20 minutos. Ángel, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, profesor Betuel, por la bienvenida. En este momento vamos a hablar de una de las obras estrellas de Gyasi, la cual se titula Volver a casa. En esta obra, Gyasi, pues en primera instancia, ella dentro de las entrevistas que hace por distintos medios, como referencia, ella detalla que una de las referencias que usó fue Gabriel García Márquez en su aplicación del realismo mágico. A criterio personal también diría que hay un poco de costumbrismos en cuanto a la expresión de regionalismos propios que se manifiesta a lo largo de toda la obra. Bueno, esta obra se publicó en 2017, consta de 14 historias, 2 partes, un total de, pues por cada parte como de 5 y la otra de 4. En ese sentido, básicamente la obra nos relata en su complejidad dos historias, dos líneas genealógicas de dos hermanas que son separadas en primera instancia mitológicamente por un fuego que queda en la primera página con el capítulo de Efia. Cabe recalcar que cada capítulo no está como denominado por numeración, sino por los títulos, por el nombre del personaje principal. ¿Listo? Entonces, empezamos acá con Efia, la verdad. Efia en este se circunscribe como un personaje emblemático, a lo cual, aunque uno piense que, o sea, el personaje solo queda en su historia, se retoma mucho después en la configuración de los otros personajes que vienen siendo pues su descendencia, ¿vale? Normalmente habla de Efia y su hermana Esia, las cuales son separadas desde muy pequeñas. Ninguna de ellas sabía que tenía una hermana hasta que en el capítulo de Esia descubre por parte de una chica que ella fue separada y que tiene una hermana de sangre. Ella no sabía, quedó totalmente abrumada. Estas dos hermanas son víctimas de las guerras constantes de los imperios británicos, ingleses, que tienen injerencia dentro de los territorios. Ahí en el territorio africano se constituye eh, dos reinos, de cierta manera, dos reinos centrales que son los Afante y son los Asante. El Afante ahí se ubica como una región, un imperio que en ese sentido, los Asante no fueron revolucionarios, sino que fueron cómplices de todos estos actos que los ingleses hacían en el territorio, mientras que los Asante y así los constituye como un imperio que es la rebelión contra esa hegemonía española. Son ellos, son ese pueblo quienes están en contra de los ingleses, mientras que los Afante pues aprovechando su poder, su ubicación geográfica, sus recursos y su aproximación con la hegemonía inglesa, pues hace parte de ese esquema y en que también venden a su propia gente, de diferentes pueblos, en todo
de cierta manera los traiciona. A lo largo de la historia, pues esto en primera instancia, porque después de eso se va a seguir desarrollando toda la historia. Por ejemplo, en su descendencia también ubicamos a los hijos de Esia, que por el lado es Enés, que termina siendo víctima, esclava y posteriormente vendida a América. Mientras que Efia tiene por su lado a Collo, que es uno de los hijos mestizos, que ya no es como ya lo describe totalmente negro, no es totalmente naturaleza de ella, ya no es propia, ya no se considera parte, no se identifica con una identidad africana. Y él mismo tiene ese conflicto moral internamente que pues, lo hace cuestionar sobre ello. Mientras que Ness es víctima de diferentes actos de violación, entre otros, de los cuales pues son parte, pues sufren los esclavos de la época. Hay un punto de convergencia ahí muy cauteloso, y es que en el castillo donde reside Efia, que posteriormente pues pasa a ser esposa de un gobernante español, gobernante británico, ella queda viviendo en un castillo. En ese momento, Esia también venía siendo esclava, de hecho fue capturado y en ese mismo castillo ella se encuentra, pero no lo sabe. Ella, mientras que Efia está en los niveles superiores, de cierta, entre comillas, siendo o aprovechando los beneficios de ser la esposa de un inglés, Esia está debajo literalmente del piso, dentro de los calabozos, con mucha gente, niños, niñas, y es muy característico y muy interesante cómo Yassi describe de manera tan directa, pero ejemplifica todo, o sea, le hace dar al lector una relación, porque las características que ella usa son directas, pero exhaustivas a su tiempo. Entonces, con todo eso se ve desarrollado durante la historia, que con ayuda de estas características van a su vez ampliando y conformando una hipergeografía. Y así es muy meticulosa en generar una geografía, por ejemplo, por capítulo nos está dando pistas de cómo son los asantes, en dónde están ubicados, en qué costa. Ella describe muy bien las costas del Cabo, Costa del Oro, ella ubica muy bien todo, y pues cuando uno, pues mínimo uno necesita leer como 3 capítulos para saber en qué parte está uno ubicado cada pueblo. Es como uno de las características más sobresalientes que se puede notar en la lectura del libro. Entonces, en esta construcción hipereográfica también se hace una construcción interna de los personajes. Cada personaje ella le atribuye características propias, características que incluso no son sobresalientes a la época. Por ejemplo, en primera instancia, el primer capítulo, las mujeres son muy críticas, son muy apegadas a su generación, a sus tradiciones, a sus costumbres, y es visible, se hace visible esa rebeldía que tienen en especial las mujeres en contra de la hegemonía que está constituyendo los ingleses. En ese sentido, quisiera leer un pequeño fragmento de una crítica que hace una de las mujeres a su hijo, de hecho es Collo, pero esta mujer como tal no es su madre de sangre, es la que se encarga de cuidarlo después de que Ness murió, o sea, su madre natural, su madre de sangre. En ese sentido, lo ubicamos en la página 105, en que Mac Aku, se podría decir que la madrastra de Collo, esto le hace una crítica de qué es ser Dios, o sea, por qué nosotros estamos, o sea, por qué el Dios europeo es el Dios verdadero, qué lo hace verdadero. Ella dice, voy a decirte una cosa, si ellos no hubiesen escogido el Dios del hombre blanco en lugar de los dioses de los asantes, no podrían decirme esas cosas. Yo sabía que debía darle la razón, y eso hizo.
El Dios del hombre blanco, continuó ella, es igual que el hombre blanco. Se cree que es el único Dios, de la misma manera que el hombre blanco se cree que es el único hombre, pero solo hay un motivo por el cual Dios es él y no Niame, o Chugwu, o quien sea, porque nosotros se lo permitimos, no nos rebelamos, ni siquiera lo cuestionamos. El hombre blanco nos dijo que era el camino y lo aceptamos, pero ¿cuántas veces nos ha dicho el hombre blanco que algo era bueno para nosotros y después lo ha sido de verdad? Dice que eres un brujo africano. ¿Y qué? ¿Qué más da? ¿Qué sabrán ellos sobre la brujería? En esta, como muchas otras, es una clara crítica, una rotunda crítica al Dios blanco. Es como esa contraposición de la creencia de ellos con la creencia africana de cuestiones de sus deidades. Entonces, este es uno de los ejemplos que en este caso hace la crítica, pero también no solo en torno a la religión, sino también a las propias costumbres, a las formas de actuar, a las formas de mezclarse con la sociedad. Esto en primera instancia se circunscribe mucho en la crítica religiosa y la crítica social. Cuando ya pasamos a la segunda parte, que comienza con ya los descendientes de Avena. Ahí ya comienza como una cierta reivindicación de la búsqueda de la identidad. Como siempre, las mujeres siguen tomando una postura muy protagonista, muy en que ellas son, si fue, en el contexto africano, fueron líderes con carácter, fueron esposas de líderes más que todo, ¿no? Pero también fueron líderes en América siendo líder en la familia, como base de la familia, base para su esposo, guía para sus hijos. Entonces, de ciertas manifestaciones, y así lo que hace es que expone y sobresalta el rol de la mujer contra todo esto que se está esquematizando. Y que incluso cuando los descendientes de Esia llegan a América, ellos mismos tienen una confrontación con lo que se esperaba. No hay lo que ella como titula, que es como la vida que no esperaban. O sea, ellos no esperaban que cuando pasase, incluso con el pasar de los siglos, pensaba que mejorarían, pero no. Lo que pasó fue que en América sucedió una serie de revueltas. En primera instancia fue la de los derechos civiles, en que en esa, varios de los descendientes de Esia, perdón, fueron partícipes. En América, pues, se da la de los derechos, se dan diferentes violaciones, se dan vulneraciones, desapariciones, que incluso en un capítulo llamado La H, el hombre de dos palas, desaparecen a su esposa, desaparecen a la esposa con el hijo, y la mujer H queda totalmente devastado, pero no puede someterse a la soledad, no, la sociedad se lo impide. Si quiere sobrevivir, tiene que ser fuerte. Si es fuerte, su final inevitablemente será la muerte. Así lo constituye. Entonces, eh, en América, como he venido contando, H es como uno de los últimos hombres, bueno, es el último protagonista varón, uno de los últimos protagonistas varón, que la relevancia del hombre pues se desplaza y le da prioridad a los descendientes, a sus descendientes. Sentido, a partir de, por ejemplo, del capítulo de Sony, tanto en la parte de América como de África, ahí ya se hace explícito la reivindicación de la búsqueda de la identidad cultural. Mientras que en América buscan quién soy yo, se establece preguntas quién soy yo, o sea, por qué estoy acá,
¿Por qué sufro lo que estoy pasando? ¿Por qué la sociedad es tan diferente? ¿Por qué existen esos esquemas tan notorios de gente blanca y gente negra, tanto en la parte laboral, en la parte ética? ¿Y por qué yo tengo que ser preso de eso? En África también se constituye una identidad o una búsqueda de la identidad. En ella es mostrada o es demostrada por uno de los personajes que busca, es en este caso el profesor Yao, uno de los últimos personajes de la segunda parte, en que él, incluso estando en África, no sabe de su identidad, no sabe, no se establece. ¿Y eso por qué? Porque él no tenía en primera instancia una relación cercana a su madre y tenía la ausencia de su padre. Entonces eso lo hace buscar su imaginario y lo hace buscar en su imaginario de por qué está acá. O sea, pero a su vez este capítulo es muy eh, interesante porque específicamente él, así ahí se explican con la ayuda de sus estudiantes, porque hay que recalcar que es un profesor, él constituye la premisa y la incertidumbre de por qué se generan estas dinámicas sociales. Y todo ese capítulo se refiere a esas narrativas que fomentan y que determinan estas maneras de actuar. Entonces podemos decir que estas dos líneas genealógicas están como en dos puntos. La primera con la madre es la separación y después va esa separación por América Latina y por África para finalmente volver en un punto en común que es con sus descendientes a lo que va haciendo Marjorie y eh, viene siendo el personaje por parte de Ness llamado Marcus. Eh, sí, Marcus. Bueno, en ellos esa introspección de sí mismos estaba muy arraigada. Es tanto así que ambos deciden ir a Ghana a buscar sus antecedentes, buscar las explicaciones y como tal formaliza el final con la entrega por parte de Marjorie y Marcus el, un brazalete, un collar, quiero decir, muy significativo, que no significa solamente un regalo, sino que significa la historia que lleva consigo. El símbolo del collar para Marcus no funge solamente como regalo que él y ese sentimentalismo que tiene hacia ella, sino que también inherentemente lo relaciona con todo lo que ha venido experimentando, porque la obra es muy específica en cuanto a los sentimientos que cada uno siente, los expone. Y también además en la parte técnica, Gyasi usa diferentes recursos para que eso sea posible. Se pone la contraposición, hay muchas partes de contraposición en que el autor habla, se desarrolla, pero así de la nada contrapone o evoca una emoción, pensamiento o una experiencia que el protagonista en ese momento tiene y que posteriormente, casi enseguida, le da como su solidez. O sea, porque yo evoco ese pensamiento, ese recordatorio y después ella con eso lo fundamenta. O sea, esto me sirvió para esto. Evoco ese pensamiento porque después él se va a relacionar con ello. También como por ejemplo, también hay muchos, como venía mencionando, pues la construcción masiva de lo que viene siendo la geografía. En América, ya en la parte, por ejemplo, de Nueva York, que es como que donde más se desarrolla la historia, las referencias son muy específicas. Por ejemplo, se refiere a la calle 13 con tal, la calle Wall Street, relaciona con nombres propios y nos contextualiza de cómo es la vivencia de esas personas que conviven en sitios comunes, pero entonces incluso esos sitios comunes ellos tienen diferencias notorias por las clases sociales, como es en el caso de lo laboral, que pues una fue marginada solo por el hecho de haberle dado un beso. Entonces, con ello en cuenta, pues la obra, la verdad, está muy llena de técnicas
inferencias, críticas sociales y culturales, como también esa reflexión y la reivindicación de una identidad cultural ya manifestada. También viene esa confrontación con la experiencia de ser un negro en América Latina y como también es la supervivencia de ello. También vienen otras aristas que vienen siendo pues los conflictos sociales, pero en segundas instancias, el consumo de las drogas, el fiebre del cacao, pero todo eso viene viendo acompañado de los personajes. No se centra como tal, sino que son particularidades que los protagonistas están sometidos, pero que forma parte de las vivencias, porque también son periodos históricos que han venido surgiendo a lo largo. Entonces, con esto pues finalizó esta intervención. Muchísimas gracias por su participación y estar con nosotros en vivo en esta grabación.